Dando a la flechita. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los foros temáticos juntos con CIEUCAP. Gracias, Loriana, por poner el mensajito allí en el chat, porque este es un esfuerzo que hacemos en conjunto desde la Fundación BBVA Provincial, el Centro de Innovación y Emprendimiento, la Dirección de Egresados UCAP también nos apoya con la difusión del espacio. Y bueno, como les hemos comentado, muy contentos porque ya desde enero 2025 están siendo alojados nuestros foros en el canal de YouTube institucional de la Universidad Católica Andrés Bello. Así que esto es un esfuerzo conjunto y por eso agradecemos a personas como Yeselis Hernández que nos acompañan el día de hoy. Yeselis, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Ya la tuvimos en los relatos del emprendedor. Ahora ¿Verdad? venimos a trabajar un tema que ella ha denominado de esta manera. No es estrategia, es sentido. Y Yeseli es consultora de transformación, es coach de producto y mentora de emprendimiento. Y la idea es que esto sea una conversación, así que Jenny, Mario, que ya nos van saludando allí en el chat, bienvenidos a preguntar, a compartir, a comentar en esta hora que vamos a estar conversando con nuestra invitada del día de hoy, Yeseli Hernández. Yeseli, gracias de nuevo por estar aquí. Y de verdad que me encantó tu nombre, no es estrategia, es sentido. Yo cuando lo leí al revés, no es sentido, es estrategia. Yo, no, mira, ella le está dando el foco aquí a todo el tema del sentido y sobre todo con este enfoque y esta orientación que tú tienes desde la mirada de alguien que se dedica a ser mentor, pero también a acompañar en el diseño de productos, ¿no? Eso es. Sí. Y yo creo que, imagínate tú cómo están los tiempos que vivimos aquí en nuestro amado país. Entonces, esto de ser consultor de transformación me parece súper pertinente. Así que qué alegría tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias una vez más a mí me encanta. Yo desde que nos pusimos en contacto, Aymara, te dije, mira, yo las veces que quieras voy a estar ahí porque es un gustazo poder llevar, o sea, yo siento que este es el aporte que doy a mi país. Y en este momento lo hago a través de CEUCAP y ya habrán otros espacios y muchos más sitios para poder compartir. Y déjame hacerte un Me comentario, querida, que estás diciendo algo súper valioso. Fíjate, yo te voy a ir atajando, tú sabes que yo te voy a ir interrumpiendo. Ella dice, Genial. me encanta aportarle a mi país y eso nos lo estamos encontrando tanto, Yeseli, y me emociona. O sea, qué belleza la cantidad de venezolanos que están atentos a de qué manera pueden contribuir. Y escuché hace poco, y se lo compartí ayer a Loriana, en una entrevista que estaba en la radio con Shirley Bernagui, estaban hablando con el Observatorio de la Diáspora de Diáspora Venezolana. Mira, era casi el 100%, es el 90 y tanto por ciento de los venezolanos que quieren participar. Ellos medían dos cosas: quién estaba dispuesto a regresar. Era un regreso Wow. condicionado, porque obviamente todavía tenemos muchísima incertidumbre. Y la segunda era el porcentaje de deseo de participación. Y eso era un número, pero como decirte, 99%. O sea, todos los venezolanos, estén en donde estén. Tal vez no es tan cierto porque son casi 30 años ya que tú dices, bueno, gente que ya se fue, que hizo familia, hizo vida. Él decía, ya tienen nietos, o sea, ya es otra Sí, dinámica que regresar sería muy costoso, pero lo que sí está claro es que todos quieren aportar, así que gracias a ti también por ser parte de esa movida. gracias. Bueno, otra vez, nuevamente, gracias, gracias, gracias por esto. A ver, mira, este tema que hablamos de no es estrategia, sino sentido o es sentido, está enfocado desde el lado de producto y desde ahí lo quiero atajar. Tomando en consideración que todas las personas que nos están viendo son personas emprendedoras, orientadas a la innovación, personas que quieren dar o crear algo, ¿sí? Y ese algo no tiene que ser necesariamente para vender o un producto. Ese algo tiene sentido incluso cuando hablamos de una carrera profesional, de crecer enmarcado eh, en la vida, ¿ok? Quiero que lo atajemos incluso por ahí. De hecho, en algún momento
hablaba de nosotros como producto. Si tú fueras un producto, ¿qué serías? ¿Qué forma tendrías? Y entonces cuando empezamos a hablar de producto, hay algo que, que se nos viene encima y es todo esto de yo no sé crear producto, yo no sé cuáles son las estrategias que tengo que utilizar y ponemos mucho foco en todo, en toda la forma, ¿no? En las estrategias, en las metodologías, en qué plantillas son mejores, cuáles son, ¿sabes? Entonces, hablamos de estrategias de marketing, estrategias de venta, y nos empezamos a llenar con un montón de cosas que según los expertos y según la teoría, funciona para que tú puedas desarrollar productos de la mejor manera. Y empezamos a construir de alguna forma la casa por el tejado, así dicen mucho acá, ¿no? Empezamos a construir la casa por el techo, sin saber a ciencia cierta qué es lo que queremos construir y eso que queremos construir nos hace sentido. Entonces, el primer punto acá no es la estrategia, qué estrategia voy a utilizar, no es cuál es mi cliente ideal, no es cuáles son los dolores, es primero dar la vuelta hacia qué hace sentido a mí. Y ahí levantaste el dedito. Es que me encanta. A mí siempre me gusta como Yeseli empieza. Y hoy, que estoy en modo revisa todo el correo, que te imaginas cuántos correos tengo, ¿no? Ahorita en este momento, después de estos días emocionantes que he tenido, nos ha llegado una invitación que ojalá si tiene conexión virtual te la voy a compartir. Se llama Bueno, El Yo en Vitrina. Y me ajá. encantó porque es algo con lo que yo también me confronto, pero como que no le he dado estructura para poderlo verbalizar de una buena manera, una manera correcta. Y creo que allí puedo encontrar algunas respuestas, porque hablaba un poco de esto que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? O Ujú. sea, todos queremos posicionarnos, todos estamos pendientes de ese perfil, de la imagen que estamos transmitiendo, de cómo la estamos transmitiendo. Entonces pone una pregunta porque es desde la escuela de filosofía, imagínate la densidad Wow. del asunto. Era, bueno, identidad versus Ajá, perfil, ¿no? Al final. claro. Entonces, qué bueno esto, me encanta cómo estás comenzando porque al final no es solamente una estrategia, o sea, y pareciera que No. todo es estrategia, ¿no? O sea, todo tienes que tener una estrategia, sí, 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 pero te hace sentido con lo que tú eres, con lo que quieres proyectar, con lo que quieres ser. Eso Ve. es. Incluso con lo que quieres sostener, porque hay muchas estadísticas que dicen que los emprendimientos mueren durante el primer año y ya luego empiezan a caer durante los primeros 5, ¿sí? Son pocos los que suelen pasar como esa gran ola de 5 años. Y la realidad es que cuando tú estás trabajando en algo que te gusta, naturalmente vas a querer impulsarlo y por eso se va a hacer sostenible. Entonces, qué malo sería que construyas un producto que no te gusta o que no quieres o que no está alineado con quién eres, ¿sí? Entonces, por eso mi propuesta es precisamente, no es que nos olvidemos de la estrategia va a ser necesaria, pero una vez ya haya cierta definición, ya hayas validado que lo que estás, que lo que has decidido o lo que has elegido es lo que quieres desarrollar. Y entonces ahí voy a lanzar mi segundo punto, que es justamente definir el para qué o lo que yo suelo nombrar muchas veces como el sueño del producto. Y creo que lo comentamos la vez pasada, la primera, en aquella conversación que tuvimos sobre, sobre relatos del emprendedor, esa primera parte viene a evaluar también quién eres tú, la identidad, o tú o los asociados, porque cuando tú te asocias con personas para construir una startup, un emprendimiento, todos comparten ciertos valores, ¿sí? Entonces, esos valores, de alguna forma,
son los que van a hacer posible esa razón de ser de lo que están construyendo. Entonces ahí hay que poner mucho foco. Es desde dónde queremos construir el producto. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Sabes que hay una anécdota súper bonita eh, que yo hice un experimento acá con empresas porque trabajo en consultoría y una de los servicios que suelen solicitar las empresas es planificación estratégica, ¿sí? O en diciembre o en enero, planificación estratégica. ¿Y qué pasa? Que la planificación estratégica de las grandes organizaciones, ¿desde dónde parten? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué suele ser el objetivo? Bueno, quiero ser líder, quiero aumentar en 20% la venta de tal producto, quiero aumentar el revenue. Ok. Cuando tú les cambias el foco y les dices, ok, pero ¿qué es lo que quieres seguir construyendo? Todos se quedan como, ¿what? ¿Qué queremos construir? Bueno, dinero, mantenernos y yo, pero eso es realmente, o sea, si estás hecho para hacer dinero, ¿qué sentido tienen todos los productos que tienes? Entonces, en ese ejercicio yo los ponía justamente a conectar con lo que hizo que esa organización naciera. Fue muy bonito porque hubo mezcla, hubo una organización que era una empresa familiar que la heredó una hija y luego hubo una gran empresa de equipos que se estaban fusionando y necesitaban crear plan estratégico y una asociación de abogados. Y en los tres llegábamos a la conclusión de que cuando definían esa frase, ese propósito, esa razón de ser, definir cómo llegar al objetivo de ese año era más fácil. Y ese es el planteamiento que yo les traigo. Es, vamos a escribir en papel eh, cuál es cuál es nuestro para qué. Y les voy a poner acá rápidamente una fórmula que no es mía, es de Simon Sinek. Y esta fórmula lo que dice es, bueno, yo voy a definir cuál es mi contribución, que es algo que quiero aportarle a la vida de las personas, para qué y el impacto, que no es más que el resultado que vamos a tener o que yo quiero lograr en esa comunidad o en ese, sí, en ese colectivo, ¿no? La contribución se ve como tal cual lo dice y les coloco las láminas para que puedan hacer resguardo, screenshot y lo lean y lo puedan escribir y hagan su borrador. Es una acción en verbo y esto tiene que ser en positivo y simple, fácil de recordar, tal como nosotros lo diríamos. Y el impacto tiene que ser siempre en positivo. No buscamos no luchar, sino buscamos eh, ser libres, ¿sí? No buscamos no estar en la lucha, sino buscamos ser libres. Por ejemplo, sería buscar el lenguaje positivo y no quedarnos en lo negativo. Esta fórmula a mí me ha acompañado desde que la conozco. Viene, eso también lo viene del creador del Círculo Dorado, Simon Sinek, de Why, How y What. Y él lo que propone es que todos tenemos un propósito y que a raíz de ese propósito podemos tener una guía. Y esa es la propuesta. A nivel de construcción de producto, ese propósito es tal cual, ¿ok? Y la recomendación, aunque esto no está enmarcado en técnicas de producto, mi recomendación es usar esta misma fórmula. A mí me parece muy poderoso eso que estás planteando porque, claro, la dinámica es tan fuerte.
¿no? De supervivencia. Tú hablas de 5 años, pero son 3 años y medio. Lo que no Ya. logra sobrevivir el emprendedor naciente, ¿no? Las cifras, de hecho, yo las compartí ayer en un evento y son durísimas. O sea, Mm, yo decía, bueno, si las cifras duras, ustedes son más increíbles todavía, claro, porque, o sea, estamos aquí en este entorno desafiante, ¿no? Y un poco con la intención de compartir cifras, porque bueno, sin eso no nos articulamos y no entendemos la gravedad del asunto en el que estamos trabajando y creo que es un estudio pues al que hay que darle mucha difusión. Tú lo conoces, el Monitor Global de Emprendimiento que sí, se lleva en conjunto entre el IESA y la UCAP. Entonces, una dinámica tan desafiante en donde imagínate el porcentaje de Yeselis de emprendimientos consolidados que no es más que pasar, o sea, no es un emprendimiento grande, no, es que pasó los 3,5 años y logró pagar sueldos y salarios. Esa es toda la medición para decir que es un negocio consolidado. Es solo del 1,9% de lo que ah, nace. La mortalidad es increíble. Entonces, fácilmente perdemos el foco. O sea, total, fácilmente perdemos el foco porque ¿qué quiero? Sobrevivir, crecer. Entonces, todo el foco de la empresa, que es generar valor, termina exacto, siendo cubriendo mis necesidades. Oye, que yo pueda, que crezca, que tengo clientes, que pueda pagar la nómina, que pueda, ¿sabes? Que pueda cubrir mi estructura de costos. Epa, tú no naciste para eso. eso es, Eh, esta empresa tiene una razón de ser que es generar bienestar, calidad de vida, o sea, algo a la sociedad. Entonces, eso es. volver a conectar con tu propósito por el cual naciste en medio de un entorno tan desafiante, yo creo que es una pregunta que mueve, que moviliza y que permite como rescatar el origen, ¿no? de la idea. Total, por eso el punto de partida aquí tiene que ser eso y tiene que estar así como en un cuadro cuando Sí. nosotros emprendemos, precisamente para no perder el foco. Y que no solo lo escribamos la primera vez y, ay, qué chévere, y lo usemos de marketing y sea, no, sino que sea justamente esa brújula que nos permita además tomar decisiones. Porque una vez que nosotros definimos eso, Aymara, se hace más fácil poder decir si un producto A es mejor que un producto B dentro de nuestra empresa, o si el proveedor está alineado o no con lo que nosotros hacemos. Entonces, la toma de decisiones, cuando tenemos esto claro, viene a ser más fácil y viene a ser algo natural. Y ahí, bueno, yo lo llamaba decidir desde el sentido, ¿no? Que es precisamente usar eh, el propósito como brújula y tener en cuenta que cuando decidimos desde lo que nos es natural, desde lo que queremos, desde lo que nos hace sentido y no desde lo que nos sobrecarga, pagar la nómina, crecer, vender, etcétera, etcétera, se hace de un estado de flow, de fluir y no desde un estado de obligación, porque ese es otro punto y esto también siempre lo digo, que cuando creamos un producto o sea, es la energía con la que creamos un producto, es la energía con la que se recibe. Y si nosotros creamos un producto desde la angustia, de esto no se va a vender, no voy a pagar la nómina, esto hay que entregarlo el 23 a juro y porque sí. Y cualquier otra es que no sé si les han pasado en algún momento de estrés y depresión, cualquiera de esas cosas que te pongas encima va a hacer que esa energía esté condensada en lo que estás entregando. Es como hacer una tarta apurada. ¿Va a levantar? Posiblemente no. Es un poco esa la moraleja, la semejanza, perdón. Y entonces es importante que la pregunta que nos hagamos siempre es, y esto para el producto, para nuestro emprendimiento y también
Yo creo que para nosotros, nosotros como producto, esto que tú decías de la identidad, ¿no? Si nosotros nos viéramos como un producto y tuviésemos un propósito, ¿cómo yo podría estar alineada con ese propósito a diario? Entonces mi pregunta es, ¿qué acción tengo que hacer hoy para vivir mi propósito? Y es la misma pregunta para la empresa. ¿Qué cosa tengo que hacer hoy para acercarme más o para vivir más mi propósito? Y ahí van a salir mil posibilidades. Va a ser llamar a tal persona, va a ser contactar con tal universidad, van a ser cosas ligeras que nacen desde la creatividad y no desde la obligación. Y ahí dejamos de ver un poco el ruido externo, cuál es la estrategia que está de moda, cuál es la tecnología que está de moda, vamos detrás de la IA, vamos detrás de no sé en dónde, esto, vamos a implementar esto porque aquella gente lo está haciendo y si no nos quedamos atrás. Sí, dejamos de lado de ir detrás de lo externo y de todo el ruido que está pululando y nos paramos a decidir, ok, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Tenemos todo esto y nosotros estamos aquí. ¿Qué es lo que necesitamos y está alineado con nosotros? Entonces la decisión no va desde lo que está pasando afuera y yo voy detrás de eso, sino va, ok, con todo lo que está pasando afuera, como lo quiero vivir. Y cambia la perspectiva. O sea, cambia la forma en que lo vives, En que lo abordas, en en que que lo lo llevas a cabo. gestionas. Eso. Además, siento oye, nos pasó a nosotras dos, por ejemplo. Me acuerdo como tú llegaste, hola, y yo, Dios mío, no te ubico. No, no, es que no nos conocemos. Entonces, pero tú empiezas de una vez a encontrar factores en común, ¿no? Es que yo Total. quiero sumar, es que yo quiero estar, es que nosotros hacemos esto, pero yo quiero estar, o sea, es como muy natural, más, sí, menos forzado, que a veces creo que Total. el tener la estrategia no es que esté mal, porque necesitamos tener una Necesitamos etcétera. estructura también para poder tomar las decisiones correctas y apuntar hacia dónde queremos ir. Pero este otro enfoque nos permite ir como de una manera, no sé si cabe la palabra, pero como más orgánica, ¿no? O sea, al final son relaciones que se van dando más naturales y permitan construir en conjunto. Pero fíjate que yo no quisiera que el que nos esté escuchando esto le suene muy hippie. Vale, vale. Así que me gustaría ver cómo les va resonando, porque fíjate que cuando tú hablas, yo conecto mucho y creo que ya lo he hecho en otros momentos, que voy comparando con bases para emprender, ¿no? Nuestro full day que hacemos por Sí, extensión es social. cierto. Entonces, oye, es que tiene que conectar contigo. Qué lástima cuando el emprendedor llega simplemente preguntando, oye, ¿qué es eso en lo que da dinero hoy? ¿En qué se Claro, está invirtiendo la gente? Porque es una forma de aproximarte a eso que va a ser tu actividad, a lo que le vas a dedicar tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu patrimonio, tus angustias, tus sueños, tus desvelos, a algo que no conecta contigo. Entonces, exacto. buena parte de bases para emprender nosotros lo dedicamos a conócete, o sea, conócete Total. quién eres tú antes de buscar un socio. Porque entonces empieza todo el tema de que es que el socio, los socios son terribles y yo no me vuelvo a asociar. Pero ¿cómo lo elegiste? ¿Y cuáles fueron tus puntos? O sea, fíjate cómo tú vas tomando un montón de decisiones sin haber hecho, por ejemplo, ese ejercicio que tú nos estás planteando. Epa, primero, ¿para qué naciste? ¿Quién eres tú y qué quieres proyectar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres generar en la sociedad en la que estás, pues, ofreciendo tu bien y servicio, ¿no? Eso es. Y fíjate que aquí la propuesta incluso es, te puedes saltar que tú no te conozcas. Te lo puedes saltar un chilín. Vamos a suponer que vamos directo a un producto y te lo saltas. Pero cuando tú estás buscando en la visión de tu producto, el sueño de tu producto, inevitablemente te tiene que hacer sentido. Y ahí es donde todo se alinea. Porque si no, pasa esto que tú estás diciendo. O sea, no hay forma de que eso avance. Entonces, para que no les suene hippie, mira, yo voy a aprovechar, esto no es Relatos del Emprendedor, pero yo voy a aprovechar porque
Cuando, cuando yo decidí emprender ya formalmente acá en España, eh, yo tenía como muchas brechas identificadas de lo que yo estaba haciendo como consultora dentro de consultoras grandes. Entonces, una de las cosas que a mí más me hacía ruido era el hecho de que yo estaba vendiendo cambio y de cara a la consultora adentro, bueno, pero vamos a escribir con la zurda. No, 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 pero si toda la vida lo hemos hecho con la derecha. Y tú dices, ¿what? Pero si estamos vendiendo cambio, ¿cómo es posible que no lo intentemos siquiera? Entonces eso me empezó a hacer mucho ruido y yo dije, mira, yo me voy a dar un tiempo a ver qué cosas, si esto es con todo o es solo con cosas puntuales. Empecé a proponer cambios, a tratar de innovar en algunas cosas y simplemente no se dio y yo, por estar bien conmigo y con estar alineada con lo que quería, dije, mira, yo voy a salir de esta empresa y voy a hacerlo por mi cuenta. Cuando decidí hacerlo por mi cuenta, me encontré creando el mismo modelo de consultoría que yo estaba vendiendo. Y se me hacía súper complicado encontrar a los clientes. Y yo decía, pero ¿por qué es tan complicado? Y entendí que esa forma, ese servicio, lo que había hecho era, lo había sacado de la consultora y lo había empaquetado para yo venderlo. Y no estaba alineado conmigo, porque yo no creía 100% en todo lo que estaba haciendo en esa consultora. Y entonces ahí tuve que empezar un trabajo de, ok, ¿qué es cómo se ve una consultoría de Yeselis Hernández? Y aquí nace este plan estratégico desde la conexión con el sueño y no desde la conexión con el objetivo de rentabilidad, de liderazgo, de crecimiento, sino desde la razón de ser, conecta con eso y ahora sí vamos a construir el plan estratégico de este año. Y ahí empecé a mirar a los clientes desde otro ángulo y a vender productos y servicios de consultoría desde otro lado. Y todo Que empezó a fluir de además, forma diferente. seguro, claro, y aseguro habrás visto también clientes diferentes, porque el Total. cliente que conecta con la otra consultora no necesariamente es el cliente que conecta contigo, ¿no? 100%. Y ahí siempre parto de que tenemos el sesgo, ¿no? De que nuestra visión igual está sesgada. O sea, si viene un cliente y por muy corporativo que sea, no me atrevo a hablarle de sueño, hay algo en mí que me empieza como un tic en el ojo, ¿sabes? Y entonces si el cliente por alguna razón llega a mí, es porque algo le hizo clic. No sé qué, pero yo no lo cambio, ¿sabes? No cambio mi propuesta, no cambio mi producto, dependiendo el cliente. Yo, así sea muy corporativo, o sea, hasta los más influsados, te estoy diciendo, una asociación de abogados. Yo los puse a visualizar, a respirar y vamos a visualizar cuál es el sueño de esta organización. Y después que hicimos eso, nos paramos y dijimos, ok, ¿cuáles son los pasos? 5 pasos para llegar ahí. El primero va a ser el objetivo de este año. El primero y el segundo, los que ustedes consideren. Y así trazábamos el plan estratégico. Entonces, sí, ciertamente, cuando ya tú tienes claro, cuando ya tú has validado contigo qué es lo que quieres hacer, ¿sabes? Empiezas a probar con los clientes, claramente. Yo empecé a ciegas. O sea, yo dije, yo no sé si esto le va a gustar a la gente. Lo probé, funcionó en el primero y dije, ok, vamos con el segundo. Funcionó en el segundo y ok, vamos con el tercero. Y ahora lo sigo haciendo, ¿sí? Válido con el cliente, y yo creo que aquí este es otro gran aprendizaje. El producto también se tiene que sentir bien para el equipo que lo desarrolla. Y ese es el punto, el último punto, que yo siempre hablo de la sostenibilidad.
de que sea sostenible crear eso que tú estás construyendo. Porque de nada sirve que tú puedas atender, vamos a hablar de comida para fiestas, que puedas tener 200 fiestas, mucha gente, pero que te estés cocinando más de 12 horas al día, que no aguantes las piernas, sabes, que no tengas vida por ese sueño que estás construyendo. Porque al final tiene que haber equilibrio, tiene que ser que te guste y también tiene que ser sostenible lo que estás haciendo, ¿sí? Para que esto pueda tener sentido. Antes decías que para que la gente lo pueda aterrizar y que no se vea tan hippie. Entonces, para que esto no se vea hippie, lo primero, o sea, la primera propuesta es encontrar esta razón. Y el siguiente paso es, ok, con esto, ¿cuáles son los posibles productos que mi empresa o que mi emprendimiento puede llevar al mercado y que está alineado con esto? Y ahí sí entran todas las estrategias y todas las metodologías para crear productos. Definir un customer profile, definir una propuesta de valor, definir un business, todo. Todo lo tenemos que hacer. Hacer una validación, hacer un MVP, una validación inicial, testear, probar, pivotar. Aquí empieza, pero la base desde la que partimos tiene que ser este trabajo previo para poder construir. Hay una metodología de un británico que él lo encapsuló también en un Canvas, se llama Product Vision Board, el, el lienzo de la visión de producto. Y la primera parte, el encabezado de eso, es justamente la visión, y en la visión lo que dice es la razón de ser del producto. Entonces, él siempre pone el ejemplo como, bueno, si la razón de ser de esto es que las personas tengan una vida saludable, desde mis competencias, desde lo que desde el equipo, desde lo que yo estoy creando, ¿qué es lo que puedo construir para cumplir con esa visión? Entonces, ve, es lo que te comentaba antes de las infinitas posibilidades que se pueden abrir dentro de esa visión. Y yo lo que tengo es que mapear dentro de mi equipo, dentro de mi organización, ok, ¿con qué producto voy a salir primero? ¿A qué actor? Bueno, vamos a ver la vida saludable para personas mayores de 40 años. Ok, ¿qué necesidades tienen esas personas? ¿Sabes? El trabajo sí se va a hacer, pero está alineado con algo que me hace sentido a mí o al grupo de socios que están trabajando. Entonces ahí, cuando esto se hace, cuando cambiamos la estrategia pura y dura por algo que nos hace sentido, ya tiene más posibilidad a largo plazo de que esto sea sostenible y que lo podamos mantener. Uno, porque lo vamos a crear desde la ligereza y no desde la presión, desde la obligación. Y dos, que siempre vamos a poder crecer dentro de esa visión amplia. No es que se nos van a acabar los productos, no, nosotros podemos evolucionar, podemos crecer dentro de nuestro mismo entorno, ¿sabes? Dentro de nuestro mismo marco, ¿no? Que sería la visión. Yo quisiera ver si las personas que están conectadas también nos pudieran comentar un poco en su proceso de diseño de productos, cómo ha sido y si se lo han planteado de esta manera, porque de verdad que yo ahorita, claro, tengo como las cifras muy fresquitas, entonces pienso en la angustia, ¿no? Pienso Mm, en la carga emocional que tiene el emprendedor en Venezuela hoy es muy fuerte. ¿ok? La cantidad
de requerimientos con los que no cuenta, o sea, todo lo que te dicen que debe tener el ecosistema, o sea, empezando por políticas públicas que favorezcan la Ya, promoción del emprendimiento, el acceso al financiamiento, o sea, habla de las variables de la disponibilidad de financiamiento, pero también el acceso al financiamiento, la infraestructura tan básica como los servicios, agua, luz, tal. Entonces, imagínate si además de todo ese entorno tan adverso para emprender, que además está en no es prácticamente el emprender no es opcional. O sea, porque tú podrías decir, bueno, entonces, ¿por qué emprendes? Bueno, pero es que necesito generar los ingresos. O sea, al final, allí claro, hay un detonante, ¿no? O sea, necesito generar los ingresos y pareciera, cuando ves que el 90% de los emprendimientos son por necesidad y que son para generar, pues justamente porque no hay empleo suficiente, por la calidad del empleo, que es otra variable también que complementa el cuadro, entonces tú dices, ah, bueno, pero es que tengo que, ¿no? O sea, pareciera que claro, tengo que hacerlo en un entorno que no está presto para que esto ocurra y prospere, porque por eso nacen, pero no se consolidan. Imagínate no emprender desde algo que conecta contigo. O sea, creo que la claro. carga es todavía mayor. Pero no hacer este ejercicio, o sea, nada más el hecho de preguntárnoslo el día a día puede hacer que termines tomando unas decisiones que no necesariamente, pues conecten contigo y por tanto Sí. todo el ejercicio termina haciéndose muchísimo más pesado, ¿no? Eh, no sé si alguien de los que está en sala, estamos pendientes al chat por si alguien quisiera un poco compartir, porque qué diferente es cuando hacemos algo genuinamente que conecta genuinamente contigo, ¿no? Porque al final es tu esencia de lo que hablábamos un poco antes, el tipo de producto que vas a ofrecer ya va a tener como un diferenciador per se, Exacto. las personas con las que trabajas, los proveedores, el cliente que se acerca, la forma de comunicarlo. O sea, creo o sea, me parece muy valioso y muy oportuno retomar como el origen, porque es volver a EPA. Ciertamente hay una necesidad económica muy apremiante que te impulsa, pero cuando tú diseñas el emprendimiento, y por eso nosotros hablamos tanto de la conceptualización de la idea del negocio para que sea sostenible, o sea, no te lances, no es nada más saber finanzas y saber manejar las redes sociales, eso va Exacto. más adelante, o sea, ¿qué es eso que tú quieres generar con lo que tú quieres entrar a un mercado en el que hay una competencia infinita? Bueno, pues para generar valor, ¿no? Ya sé que al final esa es la esencia. Ah, mira, Mario. Mario nos dice, el desarrollo de un producto o servicio, como planteas de conocerse cuáles son tus elementos de mayor fortaleza personal, con lo cual se puede considerar en esta etapa inicial el Ikigai, bello, a mí me encanta. Posteriormente, trabajar con las metodologías de desarrollo de productos en evaluación, MVP, estudio de factibilidad, etcétera. Sí. Posterior seguimiento continuo, adecuación del producto de acuerdo a la dinámica del mercado, que es un poco lo que tú planteas, o sea, es como el origen y luego vienen todas las metodologías que existen, eso no está quedando por fuera. Claro, eso no va a quedar por fuera, insisto. Aquí lo que quiero que se lleve quienes vayan a escuchar esto y quienes lo estén escuchando ahora es que tengamos, que establezcamos nuestra brújula, nuestro norte. Y ese norte va a ser justamente esa razón de ser, ese para qué, ese sueño. Y a partir de ahí empecemos a darle forma racional. La única diferencia es que cuando hacemos ese paso previo, todo empieza a tener sentido y no se queda solo en estrategia, por eso el nombre, y no se queda solo en estrategia, pero sí, en este mundo necesitamos de herramientas y ya están todas probadísimas y seguramente ahora con el mundo, con las nuevas tecnologías, esto va a evolucionar más para crear productos. Ayer justo escuchaba un podcast que hablaba de las aplicaciones DOM, o sea, las aplicaciones Dummy o sí, o DOM, que son aplicaciones que las venden por nada, que tú pagarás 0,99, máximo 5 euros, dólares, por suscribirte. Y la aplicación lo que hace es, comentaban ayer, por ejemplo, que tú puedas sembrar un árbol y cuidar un árbol virtual. Entonces, bueno, la gente paga por eso. Y es algo tan simple que nada más por desconectarse y cuidar un árbol virtual,
lo pagan. Después, ¿sabes? Después esa aplicación tiene un trasfondo porque lo que recolectan realmente lo llevan a la vida real, ¿no? Pero, pero tú empiezas a ver cosas como, ok, o sea, esto tiene un sentido. Habría que ver, hay un chico acá con el que trabajé, que mentoricé, que él su propósito era que motivara a las personas a hacer ejercicio. Y él utilizó algo que no sé si es natural en el ser humano, pero creo que nos despierta curiosidad a nosotros, que es la competición. Y es tener este ranking. Entonces él partía de, bueno, vamos a empezar con competencias de pasos, con competencias de saltar la cuerda y con competencias de subir escalones. Y entonces la gente, solo por ir subiendo en el ranking, hacía ejercicio y su propósito era el bienestar de las personas. Ni siquiera era que lo tuvieran, era subir un poco o mejorar el bienestar de las personas. Entonces, ahí vas viendo que cuando tienes esa primera definición, empiezas a pivotar diferentes opciones, bien sea por estudios de mercado, que creo que lo mencionaba Mario, porque haces un análisis de factibilidad, porque evalúas todo el contexto. Él dice, lo tienen que Tal ver como cual. un hijo. Cuando decides ser padre, tienes que prepararte de forma continua. Y después sigue el desarrollo como la campana de Gauss, en la cual vas en desarrollo, crecimiento y así. Sí, Muy bien. totalmente. De hecho, es una de las diferencias, y aquí entra la parte, es una de las diferencias que se suele hacer cuando entramos en transformaciones corporativas, que pasamos de producto a proyecto, perdón, de proyecto a producto. Y el proyecto básicamente es como, bueno, la casa, la construcción de la casa. La casa la construyes, la pintas y se queda ahí. Y lo que vas haciendo son mini proyectos de reparación o de reforma, remodelación. Bueno, ahora le vamos a poner la cocina y es un mini proyecto. El producto está en constante evolución y una de las cosas, esto ya es técnico, por eso es que te digo que, y una de las cosas importantes es que el producto tiene que ser customer centric. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos ir adaptando al mercado, ¿sí? Si estamos escuchando constantemente qué es lo que está necesitando mi cliente a nivel de salud, por poner el ejemplo de salud, yo voy a ir poniendo o haciendo crecer a ese hijo basado en lo que está necesitando mi cliente. Pero lo tengo que escuchar y tengo que establecer mecanismos para estar cerca de él. Que esto es una estrategia, la estrategia Customer Centric. Y hay otra estrategia muy famosa en construcción de producto que es el Data Driven, que es, ok, de una vez yo pongo esto en producción, o sea, lanzo esto al mercado, ¿qué información me está dando la gente? ¿Lo está usando? ¿Se lo está comiendo? ¿No lo está usando? ¿Cuánto lo está usando? Un poco esas estadísticas y esos números que tú lanzabas con respecto al emprendimiento, con el producto lo tenemos que hacer igual para poder hacerlo crecer y para poder impulsarlo. Insisto, que hagamos la parte hippie no quita que nos pongamos el sombrero de seriedad y de constructores y de analíticos en torno a lo que queremos crear. No es eso, es básicamente darle sentido a toda esa construcción. Así es, Yeselis. Bueno, yo te agradezco mucho este retomar como el foco de qué es lo que queremos al momento de emprender, porque bueno, tal cual como te lo he comentado ya, en medio de un contexto que esperemos que Ujú. sea un poco más favorable, pero ha sido muy cuesta arriba para el emprendedor. Pues que no pierda el foco de cómo nace, ¿no? Y cuál es su origen y hacia dónde quiere estar dirigido. Mira, Jenny dice, más que hippies es dar el espacio a lo que se está realizando para darle lo auténtico. Así es, Eso no es. perder la autenticidad. Así es. Y ahí, Aymara, quiero retomar esto porque justo cuando lo mencionaste antes se me escapó. Eh, yo creo, y en estos días lo escuchaba también en algún sitio, que nunca vamos a tener el momento perfecto. O sea, Ujú. ahorita es la adversidad política, la adversidad del Sí, país, o sea, podemos así buscar es. Si nos quedamos esperando, infinitas, claro, podemos buscar infinitas.
El punto es desde dónde nosotros lo queremos abordar. Y ahí creo que esta parte, eh, yo creo que esta parte venezolana juega mucho a favor, porque creo que nosotros los venezolanos, a pesar del contexto, siempre logramos superar lo que nos rodea y dar soluciones a, incluso utilizamos la crisis a favor. Entonces yo creo que enfocarnos en crear valor va a dar más razones que excusas para poder crecer, ¿no? Y hacer lo posible. Entonces, y también decías algo de cómo enfocarlo cuando estoy emprendiendo por o sea, por necesidad, porque el empleo no me da el sustento que necesito, o ahí podríamos hablar de varias estrategias a nivel de carrera, digamos, pero yo creo que lo más importante es tener en cuenta que siempre, siempre, siempre el KPI de revenue o los KPIs de negocio que podamos tener son consecuencia del impacto que estamos creando, ¿sí? Y eso es un loop, está demostrado además. Mientras yo más valor, más impacto genero, el KPI va a ser una consecuencia a favor del negocio. Entonces, si nos enfocamos justamente en generar impacto y en generar valor, el que sea, siempre el dinero y todo va a fluir, inclu- y a pesar del contexto, que Así es. sé que es, o sea, sé que está, pero no poner el foco ahí creo que nos va a ayudar. Muy bien. Te agradezco mucho, Yeseli Hernández, por haber estado con nosotros el día de hoy en este foro temático Juntos con CEUCAP. Les pido a las personas que se conectaron a que completen el enlace que les dejó un poquito antes Loriana, en donde está nuestra encuesta de satisfacción, que como cada miércoles se los compartimos, porque esto forma parte de la extensión social del Centro de Innovación y Emprendimiento. Y bueno, agradezco mucho a Yeseli por estas conversaciones de valor que nos permiten salir un poco de la corredera, del trajín, de la presión, a retomar, hey, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es la diferencia de que lo esté haciendo yo a que lo haga otra persona? Ya nada Total, más allí hay una razón de ser y algo que hace, como decía Jenny, también a que sea auténtico. Así auténtico. que muchísimas gracias, Yeselis, por haber estado con nosotros. Gustavo Medina, agradecido por las reflexiones e invitación a conectar con el sentido y el legado. Gracias, Gustavo, por ese comentario y espero que se conecten de nuevo la semana que viene, que continuamos con nuestros foros temáticos juntos con Ceucap. Yeselis, te queremos, seguimos en contacto, seguimos viendo qué más cosas hacemos juntas en la Vamos, distancia. Gracias a ti por estar siempre dispuesta a sumar. lo siguiente va a ser una clase, lo prometo. Vas a ver mi lado, vas a ver ese Voy lado a de ver el mí. otro lado de Yeseli. Muy bien, no, pero te agradezco mucho porque ha sido muy bonito, muy ameno, muy natural y eso conecta muchísimo también con las personas que nos están acompañando. Mira, please, una clase, ya tienes allí una solicitud de Marilyn. Gracias, Marilyn. Muchas gracias. Feliz Nuevamente y tarde. siempre disponible, bueno, para Gracias, ti, tan bella, de más gracias. decirlo, y para todas las personas que nos ven, siempre que quieran, están todas mis redes por ahí. Este Ah, nombre no es colócala, muy porfa. complicado. Este No, nombre no es muy pero complicado. colócala en el chat tus redes para que te busquen, porfa. Exacto. Aprovecha de colocárselos allí para, para que ya te busquen en Instagram. ¿Estás? Sí, en Instagram como @Yeseli Hernández, en LinkedIn o por la página web, ahí está Buenísimo. todo disponible. Te Así buscamos, que Yeseli Hernández. gracias nuevamente. Bueno, ya por aquí mira, quedamos perfectos para No, irnos no, a no. dormir. ¿Tú, tú qué hora es allá? Las 10:52 de la Oh, mi noche. Dios. Si el bebé está esperando, me le das un beso y un abrazo. Un Que abrazo a ustedes. descanse y gracias por estar con nosotros, hacer el sacrificio también con Nada, el cambio horario. es un placer siempre. Te Muchísimas quiere. gracias a todos. Gracias a todos. Chao, amigos. Será hasta la semana que viene. Ya lo saben. Chao, chao.